Muy buenas tardes. Nos encontramos en esta tarde del 25 de junio de 2024 para desarrollar el CIPAS número 5, la parte teórica de la unidad 3, cuantificadores, proposiciones y análisis o razonamiento. Bien, estamos a la espera de que ingresen estudiantes. Vamos a esperar unos minutos. En cualquier caso, iniciaremos la presentación de este CIPAS. Muy bien, vamos a iniciar compartiendo pantalla para la presentación de este CIPAS número 5 de la unidad número 3. Buenas tardes, Alfredo. Voy a iniciar. Igual tengo que hacer la presentación, así que vamos por ello. Muy bien, ahí ya creo que está compartiendo.
Y vamos a iniciar. Hacer esto. Vamos a ver. Ok, perfecto. Bien, desde la Escuela de Ciencias Básicas y Tecnología e Ingeniería, vamos en la tarde de este 25 de junio a desarrollar el CIPAS número 5, el cual está relacionado con la unidad 3, tarea 3, aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y racionamientos. Bien, vamos a iniciar primeramente explicando, definiendo qué es un cuantificador o los cuantificadores. Son palabras o expresiones que determinan cantidad. Vemos que esa es la definición básica, palabras o frases que pueden determinar cantidad en una proposición, que están dentro de una proposición. Entonces, las más usuales son las que nos encontramos ahí en la imagen. Tenemos la palabra todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o algún. Bien, ahora los cuantificadores desde el punto de vista de la lógica proposicional, que es la temática de la unidad 3, podemos representarlos con símbolos, ¿no? En este caso tenemos el cuantificador universal, que es esa A invertida que encontramos aquí en el primer recuadro. Esa A invertida se lee se identifica como el cuantificador universal. Podemos tener cuantificadores universales negativos. Ojo, simbólicamente no se niegan los cuantificadores, ahora lo vamos a explicar un poco más adelante. Tenemos cuantificadores existenciales, que es la E invertida que tenemos aquí. También tendremos cuantificadores existenciales negativos y cuantificadores existenciales únicos con la expresión de la E y el símbolo eh, de admiración, como está en el último recuadro. Bien, vamos a explicar, digamos, cada uno de esos cuantificadores y ejemplos, ¿no? Tenemos el cuantificador universal, como les decía, su símbolo es la A invertida con la X que representa, digamos, la cantidad. Y ejemplo tenemos todos, todo ser humano tiene derechos universales. Ese es un cuantificador universal afirmativo. ¿Quién tiene micrófono abierto, por favor, que lo cierre? Tenemos un cuantificador universal negativo, que sería la frase, ningún animal terrestre vuela. Ese sería un ejemplo de cuantificador universal negativo. Segundo. Ya tienes abierto el micrófono y es algo molesto. Bien, ahora simbólicamente esas frases, esas preposiciones que tenemos ahí, podemos representarlas de una manera simbólica, ¿no? Como decía, el universal afirmativo es la A invertida y podemos escribir o se lee para todo X se cumple una característica o una función específica eh, de ese sustantivo, ¿no? De ese cuantificador. Tenemos aquí, para todo X se cumple P de X o una función. Para los cuantificadores negativos, quiero recalcar que no se niega el cuantificador, ¿vale? O sea, aquí no se coloca el no para todo. No existe esa simbología. Se niega la característica que representa la totalidad del cuantificador. Entonces, sigue leyéndose igual, para todo X no se cumple Px o no tiene la característica Px, ¿ok? El cuantificador, el símbolo del cuantificador no se niega
la característica o el predicado, que lo vamos a ver más adelante, las partes de una preposición de cuantificadores. Bien, vamos a ver el existencial. Pasa esto aquí pensando. Ok. Y ahora tenemos cuantificadores. Tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí, todo ser humano tiene derechos universales. Escribimos como en un lenguaje simbólico para todo X pertenece a U, se cumple PX. ¿Vale? O para todo X perteneciente al conjunto universal se cumple PX. En lenguaje natural, pero con la simbología leeríamos todo ser humano X, tal que X tiene derecho. Esto es importante porque en el ejercicio número 2 hay que saber identificar, lo mismo que en el ejercicio 3 de la tarea número 3, hay que identificar y pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico y nuevamente al lenguaje natural, pero con el simbólico incluido, que sería esta frase que está aquí al final. Todo ser humano X, tal que X tiene derechos universales. Y entiéndase X como ser humano, ¿no? Preposición negativa. Ningún animal terrestre vuela. Entonces tenemos el lenguaje simbólico, que es la A invertida X que pertenece a un universo, y no se cumple PX. Esto lo leeríamos, para todo X perteneciente al conjunto universal no se cumple PX. Y el lenguaje natural, pero teniendo en cuenta la preposición, tendríamos todos los animales terrestres X, tal que X no vuela. Eso es importante a la hora de identificar y pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico y luego y nuevamente al el lenguaje natural, pero incluyendo el simbólico. Y hay cuantificador existencial o particular. Así como existe un universal que incluye todo, existen cuantificadores específicos o particulares. En este caso tenemos la simbología de la X invertida y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos estudiantes realizan las actividades, ese sería un existencial afirmativo, y algunos estudiantes no realizan las actividades, ese sería un existencial negativo. En lenguaje simbólico, escribiríamos la E invertida X que pertenece al universo, tal que se cumple PX o se cumple una característica específica. Y el lenguaje natural, pero incluyendo la parte simbólica, le haríamos, hay al menos un X que se cumple PX. Y en negativo igual, así como el lenguaje eh, de la cuantificador universal no se niega el cuantificador, sino que se niega la característica o la función que representa ese cuantificador. Aquí tenemos pertenece o existe un X tal que pertenece al universo, no cumple PX, ¿no? O hay otra forma de decirlo, hay al menos un X que no cumple PX. Recuerden que este cuantificador se expresa o se indica con la E invertida y es particular o existencial. Vemos otro ejemplo de cómo pasamos del lenguaje natural al lenguaje simbólico y nuevamente a un lenguaje natural, pero incluyendo la parte simbólica. Lenguaje natural, algunos estudiantes realizan actividades, ese es existencial afirmativo, escribimos aquí, existe algún X que pertenece al universo o al conjunto universal, tal que X cumple la función PX. Y el lenguaje natural, pero incluyendo el simbólico, diríamos, existe algún estudiante X tal que X realiza las actividades. De igual manera, el negativo, recordemos, no se niega el cuantificador, se niega la característica o la función o el predicado, como vamos ahorita. En este caso, el ejemplo es, algunos estudiantes no realizan las actividades. Escribimos el lenguaje simbólico, el EX pertenece al universo, tal que no se cumple la función PX. Y el lenguaje natural, incluyendo el simbólico, leeríamos, existe algún estudiante X tal que X no realiza las actividades. Digamos, estos son los ejemplos que representan los cuantificadores existenciales. Bien, ahora, las proposiciones categóricas, como les decía.
Esas, como lo vimos en la primera unidad de la lógica, tenemos preposiciones, que son frases que tienen valores de verdad, ¿no? Y a su vez podemos, digamos, diferenciar o representar esas preposiciones en lenguaje simbólico cuando eh, existe alguna frase o alguna palabra de cuantificadores. En este caso se tiene que dividir la frase o la preposición en dos, en sujeto y predicado, ¿no? Y digamos que el sujeto realiza o cumple las características del predicado. A su vez, esa preposición categórica debe tener un cuantificador, ya sea de alguno de los tres que está ahí. Uno existencial, que es algunos, uno universal, que es todo, o el ninguno, que también es universal, pero este es universal negativo. Bien, que indica la cantidad. Ahora, separando aún más una preposición categórica, la podemos identificar de la siguiente forma, ¿no? Tenemos un cuantificador, un sujeto, la cúpula o verbo y el predicado. Ahí abajo tenemos el ejemplo, dice todos los hombres son mortales. Ahí podremos identificar el cuantificador en verde, que sería un universal porque es la palabra todos. El sujeto serían los hombres. La cúpula o verbo es el verbo ser, entonces son. Y el predicado la característica que cumple el sujeto. En este caso, ser mortal. Bien, en la lógica proposicional podemos identificar por unas letras eh, el cuantificador en qué escala o qué categoría está. Ahí tenemos el universal afirmativo, lo identificamos con la letra A. El universal negativo lo identificamos con la letra E. El particular afirmativo lo identificamos con la letra I. Particular negativo lo identificamos con la letra O. Y ahí va el esquema, ¿no? Tenemos el universal afirmativo, tenemos todos, que es o cumple una característica. Por ejemplo, tenemos todos los lenguajes de programación, son lenguajes informáticos. Ese sería tipo A. Ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. Debería ser software privado, me parecería a mí. Eso igual sería la característica o se identificaría con universal negativo, se identificaría como una preposición categórica tipo E. Tenemos algunos lenguajes de programación, son lenguajes de programación libre. Ese sería un particular afirmativo, sería categoría I o tipo I. Y finalmente, algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libre. Ese es particular negativo y sería en la escala de proposiciones categóricas tipo O. Bien, volvemos aquí un poco a la clasificación de las proposiciones categóricas. Se pueden clasificar de acuerdo a su cualidad, ya sea afirmativas o negativas, a su cantidad, pues universales y particulares. Quiero destacar a su vez que cada una de esas podría ser verdadero o falso, ¿no? Recuerde que estamos siempre desde el punto de vista de la lógica. En este caso, las preposiciones categóricas, como todas las preposiciones, también tienen un valor de verdad, ya sea falso o verdadero. Bien, aquí vamos a ver otros ejemplos de las preposiciones categóricas. Tenemos ahí todas las aves vuelan y algunas de las aves no vuelan. La primera sería una afirmativa universal y la segunda sería una existencial negativa. El ejemplo 2 tenemos todos los estudiantes son aplicados y responsables. Ese sería un universal afirmativo. Y la siguiente tenemos algunos estudiantes son aplicados y responsables. Ese sería un existencial afirmativo también. Bien, vamos a ver el recuadro de cómo interactúan las preposiciones categóricas de acuerdo a su tipología, el tipo que son. Hay unas relaciones entre las preposiciones categóricas que están dadas en el recuadro que dependiendo de su característica o de su tipo, así estarán relacionadas entre ellas. Esto siempre y cuando
el sujeto y la cúpula sean las mismas, ¿no? La relación entre las preposiciones categóricas debe ser entre el mismo sujeto y la misma cúpula. No podemos relacionar preposiciones categóricas que no sean del mismo sujeto y cópula. Por eso aquí vemos, por ejemplo, en este primer ejemplo, tenemos la preposición P. Todas las aves son animales. Ahí podemos identificar el cuantificador, que son todas, es un cuantificador universal. Son animales, es afirmativo. Entonces, esa preposición se clasifica como tipo A. Y pues como lo dice aquí, es un cuantificador universal afirmativo. La siguiente preposición es la preposición Q. Algunas aves no son animales. Algunos es un cuantificador existencial y aves no son animales, ese sería negativo, ¿no? Ese sería un tipo O, una preposición tipo O. Se identifica el cuantificador que es particular y la cualidad negativa, eso es tipo O. Si vemos aquí, si observamos, digamos, con detalle, vemos que esta preposición tiene como sujeto las aves y como el predicado la palabra animal. Esa es la preposición P, igual que la preposición Q. El sujeto son las aves o aves y el predicado es animales. ¿Sí? Para que pueda existir una relación entre las preposiciones categóricas, el sujeto y el predicado debe ser el mismo. Si aquí dijera algunas aves no son, no sé, o algunas aves no vuelan, ya estas dos preposiciones yo no las puedo relacionar con este recuadro, ¿ok? Tienen que haber mismo sujeto y mismo predicado para que exista una relación entre las preposiciones categóricas. Entonces aquí tenemos un recuadro cuando la preposición es universal afirmativa y la otra preposición es particular negativa. Estas preposiciones están relacionadas de manera contradictoria. ¿Ok? Este es un recuadro que relaciona los tipos de preposiciones y su relación entre ellas. En el ejemplo vemos esta tipo A, la P es tipo A y la Q es tipo O. Entonces la preposición P es contradictoria con respecto a la preposición Q y viceversa, ¿no? La preposición Q es contradictoria con respecto a la preposición P. Si lo analizamos y decimos que todas las aves son animales, la siguiente proposición contradice la primera, ¿no? Algunas aves no son animales, son contradictorias precisamente porque estoy negando un categórico universal en este caso, que es la preposición Q. Aquí en este caso, el acuerdo del esquema de las relaciones es contradictorio. Bien, si reducimos a solo lenguaje simbólico, podemos representar de esa manera los diferentes tipos de preposiciones, ¿no? Tenemos aquí preposición universal afirmativa, sería un cuantificador total o universal, un sujeto, un verbo, en este caso el verbo ser, y un predicado. Universal negativa, tenemos un ningún, un sujeto, el verbo ser y un predicado. Y en los particulares, de igual manera, ¿no? Tenemos un particular afirmativo, tenemos algún, que es el cuantificador para particular afirmativo, tenemos un sujeto, el verbo ser y un predicado. Y de igual manera para el particular negativo tenemos la palabra algún, un sujeto, el verbo ser y un predicado. Digamos, es la forma resumida para clasificar o las clases de preposiciones. Aquí vemos nuevamente, vamos a repasar cada una de las este, relaciones entre las preposiciones. Tenemos aquí la relación entre el tipo A y tipo O, que es lo que vimos ahorita, son contradictorios. De igual manera, si tengo un universal negativo y un particular afirmativo, o sea, tipo E, en este recuadro el tipo E y el tipo I, su relación entre las preposiciones es contradictoria. Ningún médico es especialista y por aquí tengo algún médico son especialistas. Se contradicen porque aquí el universal negativo me está diciendo que no existe un médico que sea especialista. Estoy negando todo está predicado y esta frase dice que sí, que hay algún médico que es especialista.
Entonces se contradicen entre sí. Si relacionamos un universal afirmativo con un particular afirmativo, estoy teniendo subalternos, ¿no? Y si se dan cuenta, solo se da en una sola dirección, del universal al particular, a diferencia de los contradictorios que van en ambas direcciones. Para el universal afirmativo y el particular afirmativo, la relación subalterno va del universo al particular. El ejemplo sería, todos los médicos son especialistas, algunos médicos son especialistas. Esa última frase, que es particular afirmativo, es subalterno del universo, ¿no? Está contenida dentro de ese universal afirmativo. Los contrarios. Tenemos aquí la relación entre el universal afirmativo y el universal negativo. También va en ambas vías. Si yo digo todos los médicos son especialistas y luego afirmo que ningún médico es especialista, eso son contrarios. Son dos frases o dos preposiciones contrarias. Diferente a contradictorio, ojo ahí. Si tengo un particular afirmativo y un particular negativo, afirmativo y negativo en categoría particular, tengo subcontrarios, igual en ambas direcciones. Y listo, eso sería todas las relaciones, los contradictorios, los subalternos y los contrarios. Aquí hay una explicación, que es lo que hemos visto, pequeña frase con respecto a cada una de ese cuadro o esa relación entre preposiciones. Bien, vamos a ver este ejemplo, que es cómo separar o cómo definir las preposiciones categóricas de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Tenemos aquí la primera preposición P, todas las aves son animales, y la preposición Q, algunas aves no son animales. Para definir esa preposición, yo la separo, la desgloso primero en su cuantificador, ¿no? En este caso, la preposición Q, el cuantificador es todas, la palabra que está en la preposición. El término sujeto es la palabra aves, la cualidad o la cúpula es el verbo ser, son, y finalmente el predicado es la palabra animales. De igual manera, para la preposición Q, cuantificador algunos, término sujeto aves, cúpula no son, es la negación de ese verbo, y el predicado, pues animales. Fíjense que para poder relacionar la preposición P y la preposición Q, hago énfasis en esto porque he encontrado algunos errores en la revisión de algunos avances. Tanto el sujeto como el predicado deben ser el mismo para que exista una relación entre esas dos preposiciones. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos la preposición P, todos los docentes cursan diplomados. Ahí identificamos el cuantificador, que es todos, es universal. La frase está en afirmativo, es universal afirmativo, por lo tanto es un tipo A. La preposición Q, algunos docentes no cursan diplomado. Tenemos particular, el cuantificador particular algunos. La negación no cursan diplomados, por lo tanto su tipo es tipo O. Y la relación entre ellos se visualiza en el cuadro. Tenemos P, la preposición P en el tipo A y la preposición Q en el tipo O. Su relación es contradictorias. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se resumen, ¿no? Pero en este caso con la cualidad o el verbo hacer. Vamos a ver. Ningún color hace parte del arco iris. Ningún es un cuantificador universal negativo porque a su vez es universal y negativo al mismo tiempo, no usa la palabra no. Yo podría escribir eso ahí. Todos los colores no hacen parte del arco iris. ¿Vale? Y seguiría siendo la misma frase. Particular, esa es universal negativa. Particular afirmativa tenemos algunos colores hacen parte del arco iris, y particular negativa, algunos colores no hacen parte del arco iris. Como ejemplo del verbo hacer. Por aquí tenemos otros ejemplos de particular negativa.
algunos ejercicios del curso de pensamiento lógico matemático no son difíciles de comprender. Volvemos a identificar el cuantificador, que es algunos. En este caso, la cúpula o verbo es el verbo ser y está negado, entonces será negativo. Y así con cada una de las categorías, ¿no? El universal afirmativo y el universal negativo. Con este caso estamos usando un cuantificador alguno y cualidad o verbo, el verbo ser. Bien, vamos a ver ahora la parte de razonamiento. La capacidad de pensar que tenemos los seres humanos nos lleva, así como lo vimos en la unidad 1, a sacar conclusiones con base a las preposiciones. Dependiendo de la ley que usamos, pues tenemos la ley ponendo, ponen, tolendo, tolen, etcétera, lo que ya vimos en la primera unidad. Dependiendo de ese tipo de preposiciones, podemos identificar dos tipos de razonamiento. Razonamiento deductivo con D y razonamiento inductivo en nuestras preposiciones, en nuestros lenguaje o el sistema lógico. Si tienen alguna pregunta, no sé si ha conectado o ha entrado alguien, pueden pues abrir el micrófono y consultar alguna duda. Bien, el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es aquel, voy a leer aquí un poco la definición, es aquel que partiendo de un principio general obtenemos una conclusión de menor extensión. O tenemos preposiciones generales, llegamos a conclusiones particulares. Por ejemplo, aquí tenemos todo fruto tiene sabor, es la premisa mayor o la premisa general. Habla de cuantificador todo, que es universal. Tenemos un fruto, que sería el sujeto. Tenemos en la cúpula o el verbo, que es el verbo tener. Y el predicado es sabor, ¿no? La palabra sabor. Ahora miramos a una eh, premisa más específica. Dice, toda manzana es fruta. Bien, aquí tenemos igual un cuantificador universal afirmativo, un sujeto que es la manzana, un verbo cúpula que es el verbo ser y el predicado es la palabra fruta. Con base a esas dos premisas, yo puedo deducir la siguiente frase. Toda manzana tiene sabor. Eso que está ahí también lo podemos ver como una de las leyes eh, de la lógica de la unidad 1, ¿no? Lo que pasa es que aquí la preposición no tiene eh, el conector condicional de entonces, ¿no? Pero podríamos hacer una similitud, ¿cierto? Reemplazamos el fruto por la manzana y ahí tenemos ya una conclusión particular, porque la manzana hace parte o está dentro del conjunto de las frutas. Y aquí hay que aclarar que este tipo de razonamiento no crea conocimiento, mientras que la inductiva sí. Eso es importante cuando vayan a hacer algún análisis de la ejercicio 3, de la tarea 3, deberán de vamos a sacar alguna conclusión de que si es un razonamiento deductivo, digamos, no estamos creando conocimiento, sino que estamos usando un conocimiento para concluir algo particular. A diferencia de este razonamiento inductivo que tenemos aquí. Ahora aquí tenemos, vamos a leer un poquito la definición. El razonamiento inductivo es el razonamiento que va de lo particular a lo general. Entonces tenemos conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Y aquí hay una explicación de una observación que se hace y la observación es la siguiente. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo número 3 también. Luego, se concluye que todos los cuervos son negros. ¿Cómo se clasificaría, cómo se separaría esa observación? Yo tendría la premisa 1 como he observado el cuervo número 1 y era negro. Como premisa 2, el cuervo 2 también era negro
incluso podría usar una premisa 3 también, ¿no? El cuervo número 3 también. Como conclusión, hago la generalidad con un cuantificador universal afirmativo. Todos los cuervos son negros. Este conocimiento, este razonamiento sí crea conocimiento. La mayoría de experimentación científica se hace así, se hace de manera particular la experimentación y a partir de esa experimentación se hace una conclusión general de ese mismo experimento. Bien, aquí hay una comparación como para identificar las características de cada uno de esos razonamientos. Tenemos razonamiento deductivo, se caracteriza por iniciar con un principio general y se concluye algo particular. Este razonamiento, por lo general, siempre saca conclusiones verdaderas. Eso es discutible desde el punto de vista de la lógica, pero bueno, digamos que siempre saca conclusiones verdaderas. Eso siempre y cuando, lo voy a decir la verdad, siempre y cuando el principio general también sea verdadero. Porque puedo tener principios falsos y si el principio general es falso, ya la conclusión difícilmente será verdadera. Bien, en cambio, el razonamiento inductivo, tenemos un inicio partiendo, se parte de un caso particular, se concluye una generalidad y la conclusión no siempre es verdadera. Eso hay que, digamos, experimentar o tratar de lograr comprobar esa conclusión de manera general. Desde el punto de vista de la lógica, es difícil, o el argumento a partir de las premisas es difícil concluir que esa conclusión que yo tenga siempre es verdadera. Aquí tenemos otro ejemplo que dice así, el argumento. El argumento es el lenguaje natural o el párrafo en lenguaje natural. Todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Sara es docente de la UNAD, por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. Ahí desglosamos o dividimos nuestro argumento en premisas. La premisa número 1, tenemos todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. A su vez, en la premisa 2, Sara es docente de la UNAD. Y conclusión, que es la última parte de la separación, Sara cumple con el perfil requerido como docente. Si analizamos, este argumento, partimos de una premisa universal o un cuantificador universal afirmativo, que es la palabra todo, y concluimos con algo particular o individual, como es Sara es docente de la UNAD. Con esas dos premisas, eh, por lo tanto, concluimos que Sara cumple con el perfil requerido como docente de la UNAD. Ese tipo de razonamiento que va de lo universal a lo particular es un razonamiento deductivo. Vamos a ver aquí un ejemplo de razonamiento inductivo. Tenemos el argumento. Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Ricardo, su amigo, también es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Separamos eso en premisa. Premisa 1 sería Juan, premisa 2 sería Ricardo. Ambos desarrollan habilidades para un aprendizaje significativo. Y como conclusión, los estudiantes, incluso yo podría reemplazar ese los por la palabra todos, para que sea universal afirmativo, todos los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Aquí, una vez más, identificamos que cada una de las premisas es un caso particular o específico y se llega a una conclusión universal. Entonces, a partir de ahí, pues podemos concluir o determinar que es un razonamiento inductivo. Bien, aquí se hace un análisis, una conclusión, que es lo que les decía. Venimos de una experiencia particular de dos estudiantes y concluimos una experiencia general. Bien, vamos a ver, creo que este es el último ejemplo. Sí, este es el último ejemplo. Tengo aquí. Partimos de un argumento.
las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Por lo tanto, los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Igual, separamos nuestro argumento en premisas y conclusión. Premisa 1, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Premisa 2, las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa. Y como conclusión, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Ahí podemos analizar que vamos de un argumento eh, particular de personas sanas, de otro particular de personas con deficiencia en funciones del páncreas y llegamos a una conclusión universal, ¿no? Los pacientes con niveles bajos de glucosa de sangre tienen deficiencia en las funciones del páncreas. Ese sería un razonamiento inductivo, porque vamos de casos particulares de personas, en ambos casos particular. ¿Por qué es particular? Porque estamos identificando primero personas sanas con niveles de azúcar y luego personas con deficiencia de las funciones del páncreas. Y a partir de ahí concluimos una generalidad que es que todos los pacientes, siempre que veamos este los, podemos reemplazarlo por todos, por un cuantificador universal afirmativo. Todos los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Pasamos de casos particular a una conclusión general. Y por último, vamos a ver en los razonamientos cuantitativos. Los razonamientos cuantitativos son los problemas de matemática, eh, digamos básicos, que podemos resolver con un análisis numérico. En el primer ejemplo tenemos dice, Adriana requiere regalarle rosas a su madre, así que compra 3 docenas. Si cada rosa vale 1.500, ¿cuánto deberá pagar por ellas? Entonces es un problema de matemática que hay que analizar con el lenguaje, ¿no? Con la lógica. Lo primero que hay que, digamos, identificar aquí del lenguaje es el significado de las palabras. ¿Sí? Si alguien lee este problema y no sabe qué significa la palabra docenas, difícilmente podrá resolver ese problema. ¿Sí? Porque esa palabra, que hace parte del lenguaje natural, tiene un significado numérico. Y si desde el punto de vista del conocimiento de la persona que va a resolver ese ejercicio no entiende qué es la palabra docenas, como te digo, será muy difícil resolver ese problema de matemática. ¿En qué consistiría el análisis de razonamiento cuantitativo? Primero nos identificar qué debemos resolver, hasta a qué resultado debemos hallar. En este caso, ¿cuánto deberá pagar Adriana por las rosas que le va a comprar a su madre? Primero sabemos que va a comprar 3 docenas, entendiendo docenas como 12 o 12 unidades, tendremos pues que 12 unidades por 3, porque son 3 docenas, o sumamos 3 veces 12 como quieran analizar, eso sería 36. Y nos dice en el informe, o el problema nos da una información, que es que cada rosa tiene un valor, en este caso de 1.500. Entonces tenemos 36 rosas por 1.500, eso nos da un total de 54.000, digamos, pesos en este caso que deberá pagar Adriana por las rosas que le quiere regalar a su madre. Lo que quiero resaltar aquí, o lo que se quiere resaltar aquí con este razonamiento cuantitativo, es que para resolver un problema numérico lo debemos entender desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la lógica. Si no entendemos qué es lo que nos dice el problema, pues difícilmente, como les digo, se podrá resolver. En este ejemplo, primero es identificar qué significa la palabra docenas, entender qué significa que va a comprar 3 docenas y finalmente comprender la información que nos da el problema. En este caso, cada rosa vale 1.500 pesos. Pero acá vemos otro ejemplo de razonamiento cuantitativo. En este caso es un razonamiento o un problema gráfico.
Dice, la gráfica muestra el consumo eléctrico promedio mensual en kilowatts por hora de algunos electrodomésticos de uso frecuente en el hogar. Ahí nos está la gráfica, tenemos diferentes equipos, DVD, equipo de sonido, lavadora, televisor, plancha, nevera, computadora, aire acondicionado. Eso es el consumo de kilovatios por hora, ¿no? O es lo que consume un equipo durante una hora, es lo que quiero decir. Vea que para resolver el problema hay que entenderlo desde el lenguaje. Entonces dice aquí, un estudiante analiza la gráfica y afirma que el consumo del horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. Entonces, una vez más, el problema nos da una información numérica que debemos interpretar. En este caso nos dice que el horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. ¿Qué quiere decir esa frase? Si analizamos, quiere decir que el consumo de la nevera, si yo le saco el 25% al consumo de la nevera, me debería dar igual al consumo del horno microondas. Y aquí nos hacen una afirmación, si eso es falso, si es verdadero, si es falso porque suma 25. Bueno, ahí nos da unas opciones para responder esa afirmación que nos dice ese estudiante. Entonces, si regresamos a la gráfica, por aquí tenemos el consumo del aire acondicionado. ¿El aire acondicionado? La nevera. Consumo de horno y microondas. Vamos a ver. Tenemos el consumo de la nevera que es 60 y el consumo de horno microondas que está por aquí por debajo del 20%. 1, 2, 3, 4, 5. Esto vendría a valer aproximadamente 16. Cada línea vale aproximadamente 4. Ese horno microondas consumiría aproximadamente 16. Si nosotros le sacamos el 25%, que hay que identificar qué es 25%, sería dividir 25 entre 100 por lo que consume la nevera, en este caso que vale 60, y ese valor nos da 15. Sin embargo, este horno microondas, de acuerdo a la escala numérica que tiene esta gráfica, tendría un punto de 16. Eso nos dejaría que está por debajo, ¿no? No corresponde al 25%. Yo diría aquí que sería la D, ¿no? Tendríamos que es la D. Perdón, es falsa. Sería la A. Porque al dividir entre 4 o el 25% de lo que consume la nevera, no se obtiene, o si multiplicamos, pues aquí debería ser multiplicar. Es falsa porque si suma 75 al consumo del horno, no, eso no. Aquí me parece que hay un error. Dividiría aquí multiplicar. Sería falso porque al multiplicar 4 veces el consumo del horno no se obtiene el de la nevera. Si regresamos a la gráfica, siendo 4 parte de lo que es el 25%, ¿no? Si este tiene un valor de 16 y lo multiplicamos por 4, eso nos da un valor de 64 y sobrepasa el consumo de la nevera. Bien, este es otro ejemplo, pero este es gráfico. Vamos a detener en eso. No hay ningún ejemplo gráfico en los problemas de la tarea 3 de la unidad 3. Bien, con eso hemos llegado al final de nuestro repaso de la unidad número 3. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, Alfredo, puedes abrir tu micrófono y consultar acerca de la unidad número 3. No sé si estás ahí disponible, si estás activo en la presentación. Alfredo, nada. Ok, bueno, entonces con esto damos terminado
nuestro CIPAS número 5 de la unidad número 3 del curso del pensamiento lógico matemático, periodo 1602 del 2024. Estaremos programando el CIPAS de los ejercicios, donde explicaremos la guía de los ejercicios, el paso a paso de cómo resolver los ejercicios del 1 al 4 de esta tarea número 3. Muy bien, siendo más, deseándole que tengan muy buenas noches. Recuerden que ahora a las 7 está la réplica de la webconferencia número 3 de esta unidad, donde también se hará algún repaso de la teoría y de los ejercicios de la unidad número 3. No siendo más, que tengan buenas noches. Vamos aquí a detener la grabación de este CIPAS número 5. Que tengan muy buenas noches. Muy gracias, Alfredo. Buenas noches.